Vivimos tan en chinga todo el tiempo que tenemos que dejar las emociones de lado para funcionar. Te invito a darte estos minutos conmigo para netear. Netear sobre esas cosas que nos incomodan, aceptar en dónde estamos metidos, compartirte mi perspectiva y mi diarrea mental, porque a todos nos ha cargado el payaso. Yo soy Rafa Jaime, chavorruco, mexa, atleta de alto rendimiento, ultraman, alpinista, alegre, alto, guapo, pudiente, amante de los atardeceres. Y se me olvidó decirles, en este camino me di 2 tiros con el cáncer. Nos dimos cabrón, pero no me fui invicto. Se llevó mis 2 ojos. Me quedé ciego, pero ni hablar. Sin Yolanda, que acá no ha pasado Nancy. ¿Cómo están mis queridos Yolandos? Espero que todo muy bien. Por acá yo estaba muy desaparecido. Eventualmente les estaré subiendo episodios. No les voy a prometer que oigan cada 15 días, cada 3 meses, no sé. Eventualmente les estaré sacando por aquí un episodio de platicándoles algunas cosas, anécdotas. Lo último que les conté fue esta travesía que tuvimos en el Maratón de Sables en Marruecos, al lado de Gonzalo. Si no escucharon la entrevista de la odisea, de lo que es el Maratón de Sables, los invito a que vean el episodio anterior. Y nada, quería regresar, pues como saben, este es un espacio donde les quiero platicar anécdotas, experiencias, desde pérdidas, temas de influencia. Han visto los episodios anteriores, entonces creo que podrían buscar a qué me refiero con esas experiencias. Sin embargo, también en mi Instagram, si no me siguen en Instagram o en TikTok o donde sea, síganme, es @RafaJaimeMX. Había abierto una cajita de preguntas de qué les gustaría que les hablara y me escribieron mucho que les platicara de por qué corrí mi primer Ironman, cómo le hice para correr mi primer Ironman, y me pareció bastante interesante porque hubieron muchos factores para yo hacer un Ironman. Una de las experiencias, mi primer Ironman, creo que fue una de las experiencias más padres que he tenido y justo se las quiero contar. Y de antemano les puedo decir a todas las personas que traen entre ceja y ceja algún día hacer un Ironman, que es algo que vale mucho la pena, que se lo tienen que intentar vivir al menos una vez en su vida. Y bueno, todo comienza. ¿Cómo puedo iniciar esto? Todo comienza más o menos ahí por el 2012. En el 2000, como el 2006, que recién me quedé ciego, al 2012, yo me la pasaba haciendo pesas en el gimnasio, aunque usted no lo crea, damita. Yo estaba así musculosón, estaba mamadito, estaba sabroso, ¿eh? y en aquel entonces, pues yo iba a hacer pesas, hacía un poco de spinning, corría de vez en cuando con un amigo que se llama Gabriel Arce, con un compañero de la prepa, porque al principio yo estaba en la prepa, era de los reprobadotes. y boxeaba un poco, a veces me metía a la alberca a nadar con un amigo que se llama Memo Salazar, bueno, un ex amigo que se llama Memo Salazar, que el güey me jaló para, vamos a ver qué es nadar a ciegas para que lo experimentes, ¿no? Y se lo agradezco infinitamente. Y entonces, pues yo siempre estaba buscando como practicar cosas diferentes. En 2012, en ese cúmulo de diferentes deportes que hacía, pero esencialmente pesas, tengo una lesión en un isquiotibial, o mejor, o vulgarmente conocido como femoral, y entonces caigo a una clínica del doctor Jesús Pichu Rivera. El doctor Jesús Pichu Rivera me dice, oye, pues ahorita no hagas pesas, te recomiendo que hagas esto y esto y esto, rehabilitándome, y también me invita a correr. Estoy haciendo la historia súper rápida y corta. Me invita a correr, voy a correr con él, con su equipo. La primera vez que salgo a correr con él, corro en carretera y para mí me genera una sensación de wow, en carretera y a la par de los carros. No sé, yo sentía que iba corriendo rapidísimo y a lo mejor iba a 6 minutos el kilómetro, pero para mí eso era wow, rapidísimo. Entonces me gustó mucho, tanto fue que dejé las pesas y le dije al doc, ¿qué podemos hacer? Y entonces el doc me dice, vamos a hacer esto pero de manera más formal, vamos a entrenar y vamos a correr un medio maratón, Rafa. Yo entré en septiembre del 2012 con el Pichu. En octubre del 2012
12 corrí mi primer medio maratón. Pues no sé, traía resistencia a todos los deportes que hacía y me aventé mi primer medio maratón. Me acuerdo que me lo aventé con una compañía de Aquiles que se llamaba Esme. Nos lo aventamos en 1:45 a pace de 5. Tenía mes y medio corriendo, 2 meses a lo mucho. Entonces me gustó esto bastante. Después le digo al Pichu, oye, pues ¿qué más podemos hacer, cabrón? Y me motivan entre muchos del equipo a, güey, vete a correr un maratón. Y en diciembre me inscribí al maratón de Cancún. Otra vez lo corrimos Esme y yo. Íbamos al mismo pace de 5. Por ahí del kilómetro 36 me reventé. Y no saben que de las cosas que más disfruto a veces en las carreras es reventarse, porque es como de un estate quieto, de güey, bájale y hay que dosificarse. Y la verdad es que si algo te da experiencia corriendo son esas reventadas, ¿no? Si vas a veces con miedo, pues no sabes cuáles son tus alcances y a veces reventarte es como decir, ok, ya sé hasta dónde le tengo que meter y dónde no le tengo que meter. Entonces ese maratón me gustó muchísimo y yo siempre estaba con Pichu como de, ¿qué podemos más hacer? Y la verdad es que Pichu siempre era de, güey, hagamos algo más. Y Pichu me dice, ¿por qué no hacemos un triatlón, Rafa? Yo tenía desconocimiento total de qué era el triatlón. Me explica, me gusta, me enamoro de este rollo. Y conseguimos la bicicleta doble. En ese momento me apoyaron muchísimas personas a comprarla. Una pastelería en Durango que es grandísima, que se llama Monchis. Ellos, Chava Ábalos y toda su familia me ayudaron, compañeros, obviamente mi familia. Y me hago de este tándem, que es una bicicleta doble y que con esos elementos, pues, medio me estaba acercando o hacer tangible lo del hecho de hacer un triatlón. Después venía, ahora sí, a entrenar en forma, porque pues cuando yo iba a la alberca, yo entrenaba con Memo Salazar, yo nadaba de una esquina a una esquina, descansaba como 5 minutos y luego volvía a nadar. Entonces aquí ya tenía que nadar 1900 metros continuos. Entonces esto pues se volvía más interesante cada vez. Empiezo a entrenar, empiezo a tener muchos compañeros con los que salía a correr, con Madian, con Esme, con Jacobo, con el Bombo, con muchos compañeros. O sea, podría mencionar ahorita todos los compañeros con los que corrí a lo largo de que empecé esto, pero a lo mejor si se me va un nombre, me sentiría penado, ¿no? Parrita, etc., muchísimos. Y uno específicamente que también me ayudaba mucho era Irra Sarmiento, porque él es más o menos como de mi estatura. Para poder hacer bicicleta, en mi caso, para subirse a mi tándem, tienen que estar más o menos de mi tamaño, al menos unos 78, unos 80, pero eso me es un poco incómodo porque mi manubrio va al volante, al asiento de ellos. Entonces, al ser más chaparritos, me llevan en una posición un poquito más agresiva y pues eso me fatiga mucho la espalda baja. En este caso, pues Irra es bastante alto, entonces con él yo entrenaba mucho y la verdad es que tenía un gran team con quien entrenar. El mismo Lalo Calderón también era mi compañero de bicicleta porque pues él también está bastante alto. Entonces, me acuerdo que cuando nos estábamos preparando para el primer triatlón, que lo corrí con Pichu, yo estaba emocionado. Mi primer miedo era salir del agua porque nunca había nadado más de 1000 metros continuos. Entonces me acuerdo que cuando fuimos a San Gil en 2013, el 13 de julio, cuando salimos mis primeros pensamientos eran en el agua. ¿Qué estoy haciendo? ¡Wow! Y escuchaba y esas sensaciones. Para mí era algo completamente diferente y la verdad es que estaba muy emocionado. Cuando salgo del agua, la verdad es que me siento un pasito más cerca de terminar la meta porque mi principal preocupación era salir del agua y más porque soy muy mal nadador. Entonces, hasta la fecha, Y entonces nos montamos a la bicicleta y la primera parte de San Gil pues es un poquito dura porque es mucho ascenso. Y yo decía, ya llegó un punto donde decía, madres, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero al mismo tiempo escuchaba las bicicletas bajar a madres que venían en el retorno. Y cuando nosotros hicimos el retorno empezamos a agarrar velocidades que yo jamás había sentido, a 70, 80 kilómetros por hora. Y fue de, wow, ¿qué es esto? Pero al mismo tiempo me aferraba con los dientes, con las manos al manubrio de donde pudiera. Y bajar a correr, escuchar toda la porra del equipo, de los amigos que estaban en ese momento ahí. La verdad fue una experiencia increíble que me gustó mucho. La verdad, ese deporte, ese equipo, esa gente, el Pichu y todos mis amigos me cambiaron por completo la vida. Y creo que mucho de lo que tienes en tu entorno es lo que te estimula o te alimenta para tener más hambre, para querer cosas más grandes, para tener una perspectiva diferente de lo que puedes hacer o de lo que puedes vivir. Y yo les agradezco mucho
agradezco haberme lesionado del isquiotibial, de desgarrármelo y de haber caído con Pichu y todo lo que derivó de ahí. Obviamente pues seguíamos entrenando, si bien no teníamos pensado hacer otro triatlón ni nada por el estilo, yo seguía entrenando con el grupo pues para ser más rápido, para aguantar más, una misma distancia, otro maratón, etc. Y me acuerdo mucho que en 2013, específicamente en 2013, antes de yo hacer mi primer triatlón, me acuerdo mucho que varios compañeros, entre ellos Jacobo, Gonzalo, estaban en el Ironman de Los Cabos. Y yo lo seguía a través de, no sé si era la página, la aplicación en aquel entonces, pero yo veía inalcanzable nadar casi 4 kilómetros en el mar o en un lago, bajarte a hacer 180 kilómetros en bici, 42 corriendo, era lo doble del primer triatlón que yo había hecho. Entonces, para mí era como inalcanzable. Me acuerdo que esa vez yo me emocioné y dije, algún día quiero hacerlo de esos, pero como Jacobo y Gonzalo eran super pros, eran masters, pues la verdad es que lo veía muy, muy lejano. Entonces, pues bueno, repito, me regreso a ese punto después de mi primer triatlón. Yo sigo entrenando, sigo preparándome, etc. Y le digo a Isra, güey, ¿y si hacemos un Ironman juntos? Entonces Isra como que, no sé si en ese momento era el compromiso de decir, pues sí, güey, ándale, vamos. O de verdad, sí tenía ganas. A Isra no le encantaban las largas distancias. Además, Isra ahí tenía temas con sus rodillas, que no podía correr tanta distancia. Isra más bien era más ciclista que otra cosa. Entonces, la verdad es que Isra, como fuera, pero aceptó. Y nos involucramos a esto, o sea, era algo completamente diferente, más horas en la alberca para nadar esa distancia. Teníamos en el Club Olimpia, teníamos un gran entrenador, un maestro, que la verdad a mí me ayudó mucho, sus entrenamientos. A Isra también, nadábamos 4 kilómetros diarios. Además hacíamos nuestros entrenamientos de bici. Éramos solteros. Isra no tenía responsabilidades, no tenía hijos, no tenía esposa, entonces tenía el tiempo del mundo, pues igual yo. Entonces eso nos daba la oportunidad de, después de la chamba o de lo que tuviéramos que hacer en la mañana, irnos toda la tarde a entrenar. Y la verdad es que teníamos una comunidad muy padre, repito, todos los Aquiles nos juntábamos, los entrenamientos grupales eran divertidísimos y creo que muchos de los que, o algunos de los que entrenaban ahí, pues ya habían hecho Ironman y nos platicaban y de qué se trataba y cómo era. Entonces, eso contagiaba mucho. Y bueno, más o menos yo creo que desde el momento en que decidimos hacer nuestro primer Ironman, fue como en octubre, noviembre del 2013, y el Ironman que decidimos correr fue el Ironman de Woodlands, Texas, en 2014. En aquel entonces estaba en mayo. Para mí representó algo extra también porque acercándose a la fecha, un tío mío, mi tío Héctor, falleció. Y los últimos momentos que tuve contacto con él, pues siempre fue muy lindo. Fue una relación muy bonita. Entonces creo que él tenía ese sentido también de, se lo voy a dedicar a mi tío. Y pues esas cosas también empujan, ¿no? En aquel entonces, y voy a recordar todas las cosas así muy específicas. En aquel entonces me acuerdo que corría con unos tenis que se llamaban Pearly Sumi. Eran los tenis con los que más me gustaba en aquel entonces correr, se me hacían muy cómodos. Tenía mis lentes Ironman, unos rojos, que pues yo no los necesito, pero pues hay que verse chingones cuando haces un Ironman. El asiento de mi bicicleta era un asiento Adamo. Isra corría con un asiento Specialized. ¿Qué otras cosas me acuerdo? En aquel entonces nosotros corríamos pues en la experiencia y todo, amarrados de una cuerda, pero la cuerda que traíamos era la cinta de unos tenis. Imagínense eso, la cinta de unos tenis. Y cuando Isra y yo nadábamos juntos, era amarrados de la cinta de unos tenis. O sea, con 2 cintas hacía yo unos nudos. Él se le amarraba a la pierna, yo a la otra pierna. Y la verdad es que con los estirones y todo se apretaba durísimo y nos lo teníamos que ir aflojando mientras nadábamos. Parecía que esa madre nos iba a gangrenar. De hecho, practicamos un par de veces antes de ir al Ironman. Nos fuimos a Mazatlán, que también eso fue
una experiencia bien chingona. De verdad es que a veces se nos olvida de la cotidianidad, todo lo que hacemos y vivimos. Y en aquel entonces me acuerdo que con el Isra nos habíamos ido a entrenar a Mazatlán en una ocasión. Y imagínense el nivel de confianza. Te quiero un chingo, Isra. Te quiero un chingo. Imagínense el nivel de confianza que este güey y yo estábamos en la playa en Mazatlán. Rentamos un kayak. Y el güey se sube al kayak. Y yo me meto a nadar al mar hasta Isla Venados, que estaba como a, no sé, 1,5 kilómetros, un 800, 2. La verdad es que no recuerdo el día de hoy, pero más o menos es eso, como un 800, 2 kilómetros. Y Isra iba remando y yo iba nadando persiguiendo su kayak. O sea, cabrón. Y solamente lo iba escuchando con lo que hacía con no sé cómo se llaman estas madres, las paletas, lo del kayak. Escuchaba cómo entraba en el agua o a veces chiflaba o llevaba música y yo sacaba la cabeza cada, no sé, 20 brazadas y lo escuchaba. Y me pegaba al lado de Isra del kayak y me ponía a cantar o sea, me sacaba la cabeza y nadaba y me ponía a cantar. Y no mamen, no saben qué sensación de libertad tan chingona tuve ahí. Imagínense estar así en el mar, en medio del mar, y que tu amigo confíe de esa manera, así que, venga, güey, yo confío en ti, tú te vas nadando solo y tú me vienes escuchando en el kayak. Pero chinguense esta. Cuando llegamos allá, le digo a Isra, te toca nadar, güey, de regreso. Tú puedes ver la playa, a pesar de que vas en el mar, saca la cabeza y puedes ver para dónde está la playa. Yo te voy persiguiendo en el kayak y si algo pasa, pues yo me acerco, ¿no? Imagínense el nivel de confianza que teníamos para hacer esas cosas. Que yo, siendo ciego, sin ver, iba kayakeando en medio del mar, cuidando a Isra y este güey confiaba en mí. De verdad, esas eran son las cosas más bonitas que viví previo al Ironman. Esa complicidad, ese tiempo que pasábamos, esos entrenamientos grupales, que yo me iba a nadar también con Dulce, mi mejor amiga, a las 6 de la mañana de manera religiosa a la alberca olímpica, de 6 a 7 de la mañana o de 6 a 7:30. Para nosotros era así religioso de lunes a viernes, nos dormíamos a las 9 de la noche. Todas las convivencias, todos los aprendizajes, todos los kilómetros, todas las horas, creo que fue lo más bonito, creo que lo más bonito de una carrera. Creo que siempre antes de la misma meta del maratón, de la misma meta del Ironman o de cualquier carrera, lo que lo hace más bonito, o al menos es mi opinión, es cómo lo construyes, en dónde, las horas, el tiempo, con quién, los aprendizajes y obviamente los madrazos. Y bueno, estábamos en mayo, en Woodlands, Texas. También no quiero llorar, pero ese Ironman representa mucho para mí porque me iba acompañando mi mamá. Me acuerdo que nos fuimos en la camioneta de mi mamá, en un mamamóvil, en una Siena. Iba Dulce, iba Isra, iba mi mamá e iba yo. Nos fuimos terrestres de Durango a Woodlands, Texas. Pues mi mamá desmadrosa, Dulce, Isra y yo haciendo desmadre durante todo el camino, riéndonos. La verdad es que fue un viaje muy bonito. Una prima que tengo en Estados Unidos, fue a visitarnos allá, mi prima Adriana con sus hijos, y tenía porra. O sea, tenía a mi mejor amiga, tenía a mi madre, y tenía a mi prima allá con sus hijos y con su esposo. Y llegar allá fue padrísimo porque, como es tu primera vez, llega así desde la expo, las bicis, los carrazos, los atletas que Isra me decía, güey, todos están mamadísimos, se ven increíbles, super fit, bien finos. Y pues, no sé, yo me imaginaba muchas cosas por la cabeza. Estaba en otro mundo. Me sentía como si estuviera en el mundial, ¿saben? En el mundial de fútbol, pero en la versión Ironman. Y bueno, pues el gran día llegaba. Isra y yo nos fuimos a dormir una noche anterior temprano. Estábamos platicando, si estábamos nerviosos. Y la verdad es que no estábamos nerviosos, estábamos bastante tranquilos. Nos fuimos a dormir, despertamos temprano, tomamos, me acuerdo que un Ensure, nos alistamos y entre las prisas y todo nos fuimos rápido y se nos olvidó las cintas con las que iba a correr. Perdón, con las que íbamos a nadar. O
sea, con la que nos amarrábamos. Entonces, cuando llegamos allá nos dimos cuenta y fue como de madres, se nos olvidó la cinta. ¿Cómo le vamos a hacer para nadar? Y estábamos estresados poniéndonos el wetsuit porque íbamos a nadar en un lago que la temperatura del agua estaba un poquito fría. Y nos encontramos a unos mexicanos y específicamente a Brenda Garza de Monterrey que nos vio como preocupados. Y, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Es que se nos olvidó una cinta de los tenis, que no sé qué. Y sin pensarlo dos veces, ella así se quitó la cinta de sus tenis, nos las ofreció y nosotros de no manches, muchísimas gracias. Y pues ya hice los respectivos nudos, amarro a Isra, me amarro yo. Y en eso ya habían dado el disparo de salida de los primeros atletas. Generalmente en los Ironmans primero sueltan o primero dejan salir a los atletas pro, a los masculinos y creo que después a la sección femenina o al revés, algo así. Y después, si hay personas con discapacidad, dejan salir a las personas con discapacidad. Y cuando Irre y yo llegamos, ya habían dejado salir a los de discapacidad. Entonces era como, güey, métete, vámonos. Y empezamos a nadar y en eso, ¡fum!, sacan a todos los demás. En aquel entonces sacaban a todos juntos y empieza el hervidero de gente ahí en medio del agua y los madrazos y todo. Y yo creo que pasaron a lo mucho unos 400 metros cuando no siento la cuerda. Y toco la pierna de Isra y tampoco estaba la cuerda en la pierna de Isra. Y lo jalo del hombro y se sale y se escuchaban todas las brazadas al mismo tiempo, mucho ruido. Y gritándonos Isra y yo, güey, se nos perdió la cinta. Sí, cabrón, ¿qué pedo? ¿Qué hacemos? Y así como que flotando los dos pensando, pero todo esto pasaba en segundos, como que pensando y güey, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos movemos? Y le digo, cabrón, vamos a meternos. Y cada X brazadas, yo estiro mi mano y para ver si te siento, si te toco, güey. Y así nos vamos. Y pues ya Isra no me dijo nada, solamente se metió al agua y así nos íbamos. Pero a ver, sin ver, yo puedo estirar la mano y puedo tocar a cualquier cabrón. Se puede meter un nadador en medio de nosotros, que eso pasa muy normal. Y a lo mejor ni siquiera estaba siguiendo a Isra. Entonces, pues iba nadando y sentía a una persona al lado mío y seguía nadando y la seguía sintiendo. Hasta que me sentí en toda confianza y me dejé ir. Y dejé casi, si la iba tocando cada 3 brazadas, ahora la iba tocando cada 15 brazadas o cada 30 brazadas porque me sentí en confianza. Y iba a los poquitos atletas que yo podía rebasar nadando, los pasaba y los empujaba, los sumergía, pues lo que pasa normal en la natación. Y estiraba la mano y decía, este güey es Isra. Y no sabía si era o no. Hasta en un momento donde me tocan el hombro y me dicen, güey, una vuelta en U. Y yo así como emocionado de, sí es Isra, qué chingón. Sigamos nadando. X minutos después, otra vez me tocan el hombro. Y me dice, Rafa, vuelta a la derecha y en la última recta. Y ahí en la natación como llorando de, güey, no mames. ¿Cómo logramos hacer esto en medio de tantas personas sin una cuerda? ¿Cómo nos pudimos guiar juntos? Y creo que eso mucho tiene que ver con lo que les platicaba hace rato. Con la complicidad que había entre los dos. Con eso que habíamos creado tan chingón como lo que hicimos en Mazatlán. Creo que ese fue el factor importante. Hicimos como 1:30, fue una natación lenta, pero no me importa. Creo que haber salido del agua bajo esas condiciones era una gran victoria. Y entonces ahí salimos del lago rápido y nos vamos hacia la transición donde estaban las bicicletas. Bueno, recogemos nuestra ropa y hacia donde estaban las bicicletas. Y me acuerdo mucho de esto porque mi mamá estaba echando porras ahí. Y se va corriendo pegada a toda la valla y había un punto donde habían zanjas. Y mi mamá brincando las zanjas ahí, los arbustos, toda aterrada, llena de cosas. Nomás para echarnos porras, para aplaudirnos, por estar emocionada. Y qué chingón recuerdo. Tener ahí a mi madre en esa ocasión, nosotros felices, nos encontramos ahí a un compañero del equipo, a Memo Franco. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo van? Bien, cabrón, ahí te alcanzamos. Y Memo iba saliendo en la bici, nosotros llegamos, nos cambiamos rápido, nos montamos a la bicicleta. Me acuerdo que llevaba yo la GoPro en el casco, e iba grabando algunos pedazos. Me acuerdo mucho que una colombiana venía cerca de nosotros y ahí veníamos platicando con ella, ya saben, entre platicando y ligando, que eso lo hacía como más divertido. E íbamos acumulando los kilómetros, el tiempo, las situaciones y me acuerdo que con Isra iba platicando, güey, ¿te acuerdas cuando rodamos este día y que rodamos 70 kilómetros? Sí, güey, pues justo llevamos 70 kilómetros, qué chingón.
güey, ¿te acuerdas aquel día que nos ponchamos, pero que hicimos 5 horas, pero que al final rodamos como 140 kilómetros? Sí, güey, pues ya llevamos 140, entonces íbamos en esas. En algún punto nos paramos a ponernos bloqueador porque estaba el sol cañón allá en Texas en mayo. Se empezaba a sentir el sol brutal. Y ahí íbamos navegando, tomando agua, comiendo. Muchas veces lo que te mueve en esos momentos también son la adrenalina. En la bicicleta yo jamás sentí un momento de cansancio cuando nos íbamos acercando a la ciudad otra vez, porque como que te sacan de la ciudad en la bicicleta. En la ciudad veníamos a madre, rebasando gente, subiendo, moviéndonos. Me acuerdo mucho un sonido muy característico, escuchar los cencerros cada que pasábamos por ciertas porras, y eso me emocionaba mucho. Completamos los 180 kilómetros pasadita las 6 horas o algo parecido. La verdad es que no recuerdo bien, pero sí fue después de las 6 horas, 6 horas 10, 6 horas 20, algo por el estilo. Y nos bajamos. Nos pusimos los tenis rápido. ¿Cómo estás, güey? Le digo a Irra, bien, güey. Él me dice, ¿tú cómo te sientes, ping-pong? Porque así me dicen, ping-pong. Bien, güey, bien, bien. Perfecto, cabrón. Y ya. Nuestro ritmo de carrera iba a ser más o menos como a 5:50. Y empezamos a trotar y todo bien. Y le digo a Irra, ¿qué onda, güey? ¿No quieres comer nada? Y me dice Irra, no, estoy bien. Tengo como que un poquito de asco. Y ya, yo me eché mi respectivo gel como en el kilómetro 7, pero me empecé a dar cuenta que a Irra le estaba bajando la pila. Y aquí voy a ser bien franco con un par de cosas. Le empezó a bajar la pila y yo le decía, ¿qué onda, güey? ¿Qué tienes? No, me siento como que raro, güey, que no sé qué. Le digo, come algo, güey, no has comido nada. Y me dijo, no tengo asco. Y yo, güey, come algo. Y Irra me decía, no, espérame, tengo asco, güey. Por ahí del kilómetro 14, no sé si era el 14, no, 15, porque era la segunda vuelta, empezando la segunda vuelta. Irra me pidió caminar y empezó a vomitar porque se empezó a sentir mal. Y de plano empezó a vomitar mucho, no se sentía muy bien y me dijo, espérame, ping-pong. Y literal, estaba muy mal. No avanzamos en un ratito, se quedó ahí como sentado, vomitando. Me acuerdo que alguien se acercó a ver si todo bien, nos ofrecieron consomé de pollo y Isra no quería nada. Le decía, vente, güey, al menos muévete, vamos a caminar, güey, vamos viendo qué podemos resolver. Se acercaban, Isra empezó a beber un poco de líquidos, se seguía sintiendo muy mal y esos momentos son bien cañones porque es cuando la cabeza te está diciendo muchas cosas y entre esas cosas Irra me decía, ya, güey, no quiero salir, güey. Ya, o sea, me quiero salir de la carrera, ya no quiero correr, ya fue, güey, ahí fue, güey. Y yo, no, güey, ¿cómo crees, cabrón? Vente, vamos. Y voy a ser bien franco porque eso es lo que también el deporte hace, luchar con tu ego. Y mi ego en ese momento me decía, ¿cómo es posible que este cabrón no quiera seguir avanzando? No, bueno, pues yo lo dejo aquí y pesco a una persona y le digo que si me guía y me puedo ir con él corriendo. Y ese fue mi pensamiento, porque estaba primero mi ego. Y conforme íbamos caminando, moviéndonos, y decía, no, a ver, le voy a dar aguante más a este cabrón, pero al mismo tiempo mi ego decía, no, ya déjalo, güey, vete. Y pues empezó a intentar tomar líquidos y todo eso. Y como que lo empecé a reflexionar más a profundidad y dije, güey, ¿cómo quieres dejar a tu amigo, cabrón? Cuando juntos construyeron esto, cuando juntos le invirtieron X cantidad de horas, días, semanas, tiempo, los momentos buenos, malos, de todo, ¿cómo lo piensas abandonar? Y la verdad es que me sentí bastante mal de haber considerado dejar a Irra para irme corriendo con alguien más. Y le dije, a ver, cabrón, así nos arrastremos, así sea pasito tortuga, así llegamos el día de mañana, tú y yo terminamos este Ironman juntos. Y si tienes que descansar 2-3 horas para volverte a sentir bien, no pasa nada. Y si no lo terminamos, no pasa nada, pero lo hacemos juntos. Entonces, pues Irra caminando, recuperándose, tomando un poquito de cosas, tomando un poquito de consomé, a lo mejor una mordidita, un pretzel, se empezó a sentir mejor. Y la verdad es que
yo también intenté cambiar mi actitud y como juguetear y ponerme así como más juguetón con él, hacer bromas. Llegamos a un abasto y me acuerdo que en un abasto habían unas chicas en bikini. Bueno, esto porque me lo describió Israel. No lo vayas a madrear, Maye, por favor. Me lo describió Isra que habían unas chicas en bikini, pero tenían una caja como de regalo encima, como si ellas fueran el regalo. Entonces, me acuerdo que una se acerca conmigo y en inglés me pregunta de que, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y yo hago cara así como de enfermo y les digo, sí, necesito que me ayudes con algo, por favor. Y me decían, ¿qué? ¿Con qué te ayudo? Con un beso. Entonces se empieza a reír y ya me da un beso en la mejilla y nos empezamos como a reír y Irra como que se ríe, me dice pinche ping-pong. Y entonces pues ya Irra se empezó a sentir mejor y lo que decidimos era, a ver, güey, pues hay abastos cada 1,5 kilómetros. ¿Te late que trotemos un abasto y el otro lo caminamos? No, pues que sí. Y así nos aventamos 2, 3 abastos. Irra se empezó a sentir mejor y me decía, trotemos 3 kilómetros y caminamos 1,5. Va. Y cada vez Irra se iba sintiendo mejor hasta que íbamos trotando. De hecho, cerramos otra vez corriendo como a 5:30. Le decía, ves, cabrón, te sientes súper bien, güey. Y ya, la verdad es que nos veníamos divirtiendo mucho. En los últimos kilómetros seguían ahí al pie del cañón mi madre, Dulce, mi familia. Entonces me acuerdo mucho que Isra me dice, gracias, Pimpón, de verdad gracias. Y le digo, no, cabrón, gracias a ti porque gracias a ti estamos aquí los dos juntos, güey. Nada más nos queda disfrutárnoslos. Y me dice, pero hicimos mucho. Le digo, el tiempo vale madre. Me acuerdo que esa primera vez en el Ironman hicimos 14 horas 30 más o menos. Y le digo, vale madre el tiempo. Lo importante es estar aquí, cabrón. Y es bien chingón entrar a una meta, acercarte a la meta. Tengo esos videos en mi Facebook porque en aquel entonces pues grababas videos y los subías a Facebook y lamentablemente yo no los conservé. Y solamente están montados ahí. Y me acuerdo que decían Irra Sarmiento y Rafael Jaime de México. Now you are an Ironman. Y ese grito, esa música, se ponía la piel chinita. Se ponía la piel chinita y jamás fueron los 3.8 kilómetros nadando. Jamás fueron los 180 kilómetros en bici. Jamás fueron los 42 kilómetros corriendo. Lo importante fue todo ese camino que creé con todos mis compañeros y específicamente en esos últimos momentos, en esos últimos meses, con Irra. Porque si bien he hecho Ironman más rápidos que esos, ninguno se compara a ese Ironman que viví con él. Porque ahí es cuando te das cuenta lo que hacen las verdaderas relaciones de amistad. Ahí también te enfrentas a dejar el ego atrás. Ahí, entre el dolor, entre el cansancio, entre también todas las cosas buenas, te sostienes de lo que sea. Porque estar ahí a pesar de que vayas jodido, cansado y de todo, no es un sufrimiento, estamos ahí por elección. Y yo siempre digo, como cuando subes una montaña, cuando corres un maratón, empieza siendo uno y termina siendo alguien completamente diferente. Esa fue la primera vez que hice un Ironman. Y no me interesa la contabilidad de cuántos llevo ni cuál es mi mejor tiempo. Creo que ese es mi Ironman favorito y siempre va a ser mi Ironman favorito. Porque lo construí con alguien que quiero mucho, con un amigo, y que mucho de su tiempo me lo regaló a mí. Y que eso siempre fue impulso para hacer lo que hago hoy en día. Porque esos impulsos, y lo voy a poner en perspectiva, es lo que me ayudó a ser un Ultraman, es lo que me ayudó a correr un maratón de sables, es lo que me ayudó a correr mi primer montaña. Esos impulsos de tener más hambre, de ver que esto se construye no en individual, en equipo. Y que durante mucho tiempo a mí me costaba trabajo pedir ayuda. Me costaba trabajo mi ego de no ser solo yo. Y eso me dio una cachetada y me despabiló, me sacudió para entender que no hay historia que se construya solo. Gracias, Irra. Ese Ironman siempre va a ser tuyo.
Ese Ironman siempre va a tener una dedicatoria a mi tío Héctor. Ese Ironman siempre va a tener un lindo recuerdo de mi madre, de mi mejor porrista que he tenido. Ese Ironman siempre va a ser el recuerdo de que no se nos olvide tener hambre de más. ¿Y qué les digo, mis yolanditos? Aquí se ríe, se llora, se siente, se todo. Gracias por darse este tiempo aquí conmigo y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.